tenemos al equipo campeón y tenemos también a 3 equipos que van a hacer todo lo que esté en su poder para tratar de detener que vuelvan a ganar un campeonato como lo han hecho los 2 años anteriores. Esto es lo que es el oeste de la conferencia americana y es la división de la que vamos a hablar el día de hoy, haciendo nuestro pronóstico. Yo soy Master Rogan, está conmigo Gonzalo García y esto es Nación Fútbol. Comenzamos. Comenzamos. Pues sí, parte de la gran historia que va a haber a lo largo de la siguiente temporada en la NFL va a ser esto de los Kansas City Chiefs con su búsqueda del triplete. Y el primer paso para llegar ahí es ganar la división. Y así que tenemos otros 3 equipos que van a buscar impedir, ser los primeros en buscar en impedir o por lo menos complicarles el paso a este hazaña que si lo logran de verdad sería una hazaña única porque no es algo que nunca haya pasado. Sí. Entonces, será el primer tricampeón. Pues creo que me gustaría primero empezar a hablar de los contendientes que están tratando de pegarle. Y por lo mismo quiero empezar primero con el que siento que es el que más me llama la atención con los cambios que han hecho, que es la situación de los cargadores, los Chargers de Los Ángeles, que primero empezaron cambiando, yendo por un nuevo entrenador, le dieron la puerta y lo echaron para afuera a Brandon Staley y le dieron la entrada a Jim Harbaugh, que como sabemos, él fue el entrenador en San Francisco, antes los llevó al Super Bowl, perdieron ese partido contra los Ravens, pero estás hablando de un entrenador que sabe cómo jugar en esta liga, sabe cómo entrenar para poder llegar incluso a ese punto. Y al final sus equipos en San Francisco fueron muy constantes y pelearon bastante. En general es buen entrenador. Lo que hizo en Stanford en su primera etapa en el colegial fue bueno. Fue lo que le abrió el paso para terminar en los 49ers. Andrew Luck. De hecho, él tuvo a Andrew Luck. Regresó lo que hizo con los Wolverines de Michigan. Los logró regresar a lo más alto en el colegial. Entonces creo que la calidad está probada. Ese Super Bowl pudo haber ido tanto como para John como para Jim. Porque estuvo muy parejo. Quedó a una recepción. De hecho, en un pase al final. Nomás dato para poder. Creo que era Brandon Marshall o. Para no enfocarnos en esto y darle a la división. Pero volviendo. Muchos creen que si no se hubiera ido la luz en el estadio donde este año es el Super Bowl, de hecho, otra hubiera sido la historia porque estaba muy marcado cómo iba la tendencia de ese partido. Sí, pero bueno, iba ganando Baltimore por mucho y ese bajón regresando permitió que les pudieran regresar. Regresando a la actualidad y en esta división, los Chargers. Los Chargers tienen al quarterback. Mi duda con esto, obviamente la defensa con lo que es la especialidad de Jim Harbaugh y va a estar, creo que va a haber mucho con qué trabajar ahí. Pero lo que a mí me genera un poco de duda es que perdieron muchas de las armas. Se fue Mike Williams a los Jets. Bueno, lo cortaron y terminó firmando con los Jets. Hicieron trade de Keenan Allen con los Osos de Chicago. Y bueno, trajeron vía draft a Ladd McConkey, procedente de la Universidad de Georgia. Sí, para mí es uno de los prospectos previo al draft, era de los que más me llamaba. La verdad es que creo que no había un prospecto que corriera mejor que las rutas. La explosividad al corte y lo que hacía va a ser súper interesante. Y los primeros reportes que hay de OTAs es que la verdad la conexión con Herbert ha estado en punto. Entonces va a ser interesante lo que puedan explotar los Chargers con esto. Del lado defensivo sabemos que tienen muchas piezas. Joe Bosa. Del otro lado cuenta con la dupla con que era de Chicago, Khalil Mack. Entonces esa es la base de esta defensiva para empezar. O sea, también hablando de lo que se habla de McConkey, tal vez para recalcar, él viene de la conferencia que es conocida porque tiene las defensas más difíciles y más fuertes, que es el SEC. Viene de, pues vaya, de un gran programa como es Georgia, campeón también en años anteriores. Bicampeón, de hecho. Los 2 años anteriores a y el que se quedó fuera por nada. Entonces estás hablando de alguien que le ha tocado competir al mayor nivel y mantenerse ahí siempre peleando de buena manera. Entonces es buen pedigrí. Y aparte de eso, también trajeron
a un jugador defensivo que va a ser clave. Ya hemos hablado de él en otros videos. La cuestión de Junior Colson, que era justamente este linebacker central de la defensa de Michigan. Era uno de los capitanes, era uno de los jugadores claves para lo que hacía justamente esta unidad. Entonces, evidentemente Harbaugh trajo un jugador en el que confía plenamente. Su coordinador defensivo de Michigan es el mismo que va a tener acá. Entonces es como que un sistema que van a implementar, que él ya era la cabeza en ese sistema y que va a poder llegar a tener un entendimiento perfecto para poder seguir mandando en las jugadas al estar al centro del campo, que sabemos que es normalmente donde ponen a quien tiene el micrófono, un linebacker o un safety. Entonces, esto siento que les puede ayudar también desde un inicio a esa cuestión de la defensa, a pesar de que todavía hay algo de dudas en la cuestión de la ofensiva, de lo que mencionas de los receptores. Pero creo que también ellos se van a centrar más en el juego terrestre, y el movimiento que hicieron de ir por Joe Alt al inicio del draft, creo que es una indicación de eso. Es darle protección a Herbert, sí, pero es también traer a alguien que te va a ayudar a hacer más huecos y permitir que, pues, Dobbins y... Bueno, Dobbins es el que en teoría es el que debería hacer el... Sí, el backfield que era de los... Teoría, de los Ravens va a estar Edwards y Dobbins. Vaya. El backfield que antes tenía Greg Roman, que ahora es el coordinador ofensivo de los Chargers. Sí, o sea, y aquí va a haber mucho de lo que se está pasando de un lado al otro Harbaugh con el Jim con John. Porque de hecho había mucho ruido de que los Ravens iban a buscar quedarse con el coordinador defensivo de Michigan tras la salida de el que es el nuevo head coach en Seattle, de Mike McDonald. Mike McDonald. Pero, pues para infortunio de los Ravens, pues Jim Harbaugh sí llegó a la NFL y por supuesto... Sí, pues se trajo a su hombre de confianza, vaya. Pero sí, los Chargers van a tener... Ya es momento de que de que compitan en la parte alta para buscar eso. Porque se ha quedado muchas veces en la orilla. Y es momento de que Herbert compruebe que puede hacerlo en los playoffs. Porque no ha llegado. No es su culpa. No. Mucho creo que pasó por la cuestión de coacheo. Sí, ya llegó una vez, pero perdió feo. Tuvo un colapso completo al medio tiempo. Sí, en la segunda mitad iban ganando el juego fácilmente y se colapsó completamente. Por la parte de mucho coacheo, la verdad es que Stanley a veces tomaba decisiones que no se entendían y eso afectaba en muchas ocasiones, pues. Y creo que con Harbaugh no va a pasar eso. A mí, de hecho, desde su momento se me hizo un error que fueran por Brandon Staley. Yo sentía que Anthony Lynn debían de darle la oportunidad de una temporada más. Y no lo hicieron. Bueno, pero entonces si ya hiciste eso, necesitabas traer a alguien que se enfocara en justamente sacarle todo el jugo a la ofensiva y lo que tenía ahí. Y tenían que traer a alguien de mentalidad ofensiva. Y al traer a Staley, justamente, que era de mentalidad defensiva, siento que no le ayudó y fue más algo que tal vez hasta perjudicó un poquito a Herbert en momentos, por el hecho de que tenía que resolver las cosas como pudiera. Sí, sí. Entonces, pues sí, creo que esto es un cambio que a final de cuentas le va a ayudar. Creo que el sistema de Harbaugh ayuda a quitarle presión a Herbert, lo cual va a permitir que pueda hacer más jugadas grandes sin tanto problema, que es algo que vimos que J.J. McCarthy llegó a hacer en su momento justamente en la Universidad de Michigan, porque no tenía la presión, no tenía que ser la superestrella, porque normalmente la estrella era el corredor, era Blake Corum, que ahorita está en los Rams. Sí. Entonces, pues sí, creo que esto va a ayudar mientras puede establecer el juego terrestre. Lo que haga Dobbins y Edwards va a ser fundamental para esto. O incluso el mismo Herbert corriendo, que tiene la movilidad y la capacidad. Y ya pasando, cerramos de aquí con los Chargers y pasamos a hablar de los Raiders. Bueno, último comentario que seamos de los Chargers. Estos güeyes tienen muchísimo potencial. Creo que verdaderamente son capaces de hacer todo si salen buenos días. Aunque va a ser difícil simplemente que rompan con esta cultura de el choke, como les dicen los chokers a final de cuentas. Porque ya tiene muchos años que les pasa diferentes coacheos, diferentes gente en la organización y aún así ha sucedido. Entonces es algo que tienen que lidiar. Yo los veo como uno de los potenciales caballos negros. De hecho, aquí les dejamos el video que ya salió hace un tiempo de eso. Y pues sí, o sea, si salen y todo se establece de alguna manera, es un equipo que pueden ganarle a cualquiera. Y pero por aquí. Y hablando de los Raiders, ¿quieres decir? No, iba a decir por lo de Herbert, aquí está también el ranking de quarterbacks para que le echen un ojito.
Ahí está. Entonces, ya pasando a los Raiders y hablando de la cuestión del quarterback, creo que es la duda más grande porque tienen muchas piezas este equipo. La defensa por muchos momentos se vio bien. Cuando vino el cambio de entrenador de Mike McDaniels a... No, Josh McDaniels. Josh McDaniels. Mike McDaniels es el de Miami. Josh McDaniels a Pierce. La verdad es que se vio que los jugadores empezaron a responder y se vio otra cosa. De hecho, un gran líder del equipo como es Matt Crosby. No, Matt Crosby era el pateador. Max Crosby. Estoy cambiando, siguiendo con los apellidos. Un bueno, cambiado, Crosby, o sea, cuando se acabó la temporada dijo, si no regresa Pierce, yo me voy. Yo me quiero ir. Yo no quiero y si seguimos lo que pasó, o sea, se estaba repitiendo la historia para los Raiders, o sea, tuvieron un muy buen cierre con el que terminó en los equipos especiales en Green Bay. Y no le dieron la oportunidad cuando se vio que el equipo fue otra cara, que no se vio hasta que le dieron esta oportunidad con Pierce. Entonces, ni siquiera lo consideraron en su momento a Bisacha. Sí. Entonces Pierce respondió al equipo. Va a ser importante que ahora él respalde con actuaciones esto que se le está dando la oportunidad. Pero tiene el respaldo de que los jugadores quieren responderle. O sea, pues están metidos con él. Pero ya no deja. Desde la temporada anterior. Nada más cierro con esto. Nada más la duda es lo del quarterback. Sí trajeron a alguien como Garrett Minshew, pero pues vamos a ver qué tanto jugos le puede, o qué tanto puede servir para explotar lo que tiene. Tienen un súper receptor de lo mejor de la liga en el pasado reciente, en Davante Adams. Y pues vamos a ver qué pueden lograr con alguien como él. Y él también tienen una buena línea, siento. Y la defensa. O sea, hay muchas piezas que son importantes, que están ahí, solo ver qué va a pasar con lo del quarterback para aprovechar esto. Pues digo, justamente volviendo a lo que quería decir, ya desde la temporada pasada se sabía de Antonio Pierce es un líder de ese vestidor. Incluso antes de que fuera el entrenador interino, se hablaba de esa historia, que fue algo de lo que puso mucho como que el inicio del final de McDaniels en el equipo. De que en una reunión con el equipo, con la defensa, estaban hablando de justamente la situación. Estaba tratando de mostrarles y hacerles entender de lo que era el verdaderamente competir cuando alguien y la gente no cree que puedas. Que por la situación en la que estaban los Raiders en ese momento en la temporada, cómo estaban dando las cosas. Y algo lo que él hablaba, que él había sido un exjugador de los Gigantes, que justamente había jugado el Super Bowl con los Patriotas, que fue la temporada casi perfecta de los Patriotas. La del 2007. La del 2008. Bueno, temporada 2007, Super Bowl 2008. Pero el punto es, les dio un discurso de eso, de cómo nadie pensaba que siquiera tuvieran una oportunidad, que todo ya estaba decidido, y cómo ellos salieron a competir, a pelear y a darlo todo, y no importaba lo que la gente pensara de ellos iban a dar la cara, ellos iban a hacerlo todo, y a final de cuentas lo lograron. Y eso motivó y ayudó mucho al equipo. Pero incluso internamente con el otro coacheo generó problemas con McDaniels, que decía, de mi equipo de los Patriotas no vas a estar hablando mal. Pero que en ese momento el vestidor apoyó a Pierce completamente. No, y es que madres él. O sea, era una clara cuestión de que el equipo verdaderamente cree y sigue a Pierce en el nivel del vestidor. Ya será ver si eso verdaderamente se transmite completamente en la cuestión de juego. Pierce me da mucho el estilo de como el entrenador de los Leones de Detroit. O sea, este entrenador de jugador que busca el respaldo. O sea, sí, saben obviamente el deporte y por eso están en la posición que están. Pero esta parte motivacional y sacarle extra, creo que es donde basan mucho su potencial. Pero mucho la cuestión del éxito de Campbell en Detroit ha sido que aparte de eso ha tenido una gran habilidad a la hora de lo que ha implementado, armar su coacheo, y de armar su staff. Incluso en el misma cuestión de las jugadas y lo que hace más complicado y de arriesgarse y todo, es mucho, y han sacado jugadas mucho entre cosas de engaño, entre cosas así, o sea, sí es arriesgar pero con una cierta estrategia detrás de. Y cerrando...
ese es trabajo que tenemos que ver de Pierce, que verdaderamente es capaz de hacer en eso, ya dándole todo un off-season para preparar la imagen que quiere para el equipo. Y cerrando el tema de lo de con McDaniels de la parte de lo de los Patriotas, o sea, algo que te habla mucho de cómo, o sea, la relación entre los jugadores o cómo era él con respecto a sus jugadores. No lo invitó a la boda Darren Waller. Y entonces dijo, pues no me invitaste a la boda, pues te voy a hacer trade y te mando a Nueva York. No Se me acaba de interesa casar aquí. y dices, pues ¿qué? Se va la esposa. No, la esposa era una jugadora del equipo profesional de básquetbol de la WNBA de Las Vegas. Entonces, y tan es así que en este punto ya se divorciaron. De hecho, muy curioso porque Sí, del día que estamos grabando, justamente. ayer sacó un video musical. No se sabe si va a seguir jugando en la NFL, pero sacó un video musical y donde habla de, o sea, no de esta situación, pero el divorcio, y hasta pusieron una actriz que simula a esta, Que se parece a a ella. Plum. Ajá. Pero bueno, Pero regresando pues sí, a los Raiders. es una cuestión donde creo que es un equipo con una incógnita que verdaderamente no vamos a saber cómo está hasta que los veamos en el campo. Y Porque no hablando, sabemos verdaderamente, es coach nuevo, es gente que no tiene mucha experiencia en la posición, principalmente lo de Pierce. Y digo, sí tiene lo de la temporada anterior, pero siento que no te deja evaluar completamente cuando sabes que no tuvo toda la preparación de armar su equipo, de armar lo que quería, era más como salvar un barco que se estaba hundiendo sí, con lo que tenía a la mano. Y entonces, bomberazo. pues sí, esta vez ya tiene un propio barco. Ya él construyó lo que quiso y va a hacer ver que también navega. Y en cuestión de la defensa, creo que hay dudas. Creo que tienen buenos jugadores y tiene buenas estrellas. Pero siento que le falta más Redondearla. establecer al respecto. Faltan más esos jugadores que tal vez son los que no llaman tanto la atención, pero que son los buenos starters que permiten que tu estrella esté haciendo lo suyo Sí, y ellos mantengan el margen a un buen nivel. jugadores cumplidores, como la verdad el linebacker que tienen, el que adquirieron de Pittsburgh. El... Ay, hoy no sé qué me está pasando con los nombres. Eh... Sí, no, de linebacker, la verdad no recuerdo. Pero ahorita lo podemos averiguar. Sí. El punto es que tienen este tipo de linebacker cumplidor. Y esos son el tipo de jugadores que le hacen falta a esta defensa para terminar de redondearla. Ajá. Y iba a comentar, ya que estábamos hablando de Darren, la verdad es que encontraron un super jugador para en la posición. Con el que viene también de Georgia, el Brock Bowers, el Tyrant. La verdad es que creo que puede ser encontraron su George Kittle, básicamente. Muchos mencionaban. Robert Spillane es el linebacker del que hablaba. Uno muy cumplidor, pero no se va a llevar los grandes, o sea, sí, como los grandes reflectores. Nunca va a ser TJ Watt, vaya. Pero, hablando de su viejo equipo. Pero pues sí, de lo que mencionabas, Brock Bowers, sí, creo que es una muy buena arma ofensiva. Creo que se dio que pudieran tomar a alguien así en el draft porque creo que en sus otras necesidades, por cómo se dio el draft, no era un buen momento como para tomar, coreback, por ejemplo, línea. O coreback. Ya se habían ido. Líneas principales, ya se habían ido. Los 3 receptores principales, ya se habían ido. O sea, y era una buena opción justamente para ayudar a la ofensiva en este juego. Tiene un muy buen talento Brock Bowers. Entonces sí, creo que el que fueran por él hubieran ido también por algún jugador defensivo, pudo haber sido también una buena opción. No me hubiera sorprendido que un Dallas Turner pudiera haber terminado ahí si hubieran querido. Pero pues este pick se me hace un buen pick. Creo que en general siento que va a ayudar al equipo. La ofensiva siento que se va a ver mejor. El hecho de que ya le pongas más jugadores alrededor a Davante Adams va a ayudar. Porque siento que en la temporada anterior mucho de lo que pasaba era cubre a Davante Adams y ¿qué van a hacer? O sea, ¿a quién le van a lanzar? Yo eran muy dependientes de eso. Tengo dudas con cómo va a empezar. O sea, no dudo del profesionalismo de Adams, pero ya empieza a haber ruido de que no está al 100% a gusto. ¿Qué pasó? Justamente ayer, del día que estamos grabando, sale una noticia en que Josh Jacobs, que está en Green Bay,
él dijo que le preguntó a Adams que qué opinaba de regresar a Green Bay y dijo, la verdad me gustaría mucho. Supuestamente le dijo eso. Pues es que entonces, él se fue de Green Bay, de lo que se sabía del momento. Porque no confiaba en Jordan Love. Tenía muchas dudas de lo que fuera a pasar en la posición de quarterback y él quería poder estar en un equipo que compitiera más y lo convenció su amigo Derek Carr, con el que había estado toda su habían sido colegial en Nevada. Sí. Y estuvo un año y después corrieron a Derek Carr. Entonces como, ¿para qué estoy aquí? O sea, sí es el equipo que siempre fue mi equipo, pero quería ir a un equipo donde pudiera competir y aquí estoy haciéndolo menos. Entonces no me sorprendería que pudiera hacer un momento. Y en Green Bay acomodaron las cosas. O pudiera llegar a los Jets, por ejemplo, o algún otro equipo que esté en esa misma posición. Creo que es un equipo de los Raiders que los podría beneficiar hacer un trade a media temporada para si buscar las a cosas no futuro. están yendo de buena manera, pensando en el siguiente año y deshacerse de alguien que sí, si no te está yendo bien esta temporada y no se ve clara la cosa, te puede ayudar a deshacerte de él y permitir que tengas una mejor la siguiente y dejarlo que él vaya a donde pueda competir por un campeonato esa temporada. ¿Sí? Entonces ya será ver cómo se eso. Hablando del último de los contendientes que le va a querer pegar al campeón y frenar lo más que pueda. Los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver. Sí, let's ride. Vaya. El viejo equipo que primero, como mencionaba, el gran primer movimiento que hicieron. Broncos Country. Let's ride. Fue dejar ir a Russell Wilson. Le van a pagar 40 millones de dólares esta temporada. Le están pagando mucho. Pero a final de cuentas, si lo hubieran dejado en el equipo, que sabían que no era la filosofía de lo que querían que fuera, a la larga le iban a pagar más. Fue como si nos equivocamos, hay que cortar nuestros pérdidas. Aquí. Y ya, sí fue un error, pero hay que aceptarlo y mejor avanzar. No sé, si no hacemos eso, el problema... entendemos que no va a ser peor a la larga. No creo que el problema en como tal haya sido Russell Wilson. El problema creo que fue el match de las cosas que pasaron después. Llegó de una manera, no funcionaron las cosas con Hackett. Y nadie iba a funcionar con Hackett. Ok. Traen de regreso a la liga. A Sean Payton. Pero Sean Payton era alguien que ocupaba algo muy diferente de lo que presentaba. Y ya hablaremos de eso. Porque tú crees que el fit de quien consiguieron es como excelente. Claro, Zach Wilson. Pero, o sea, no funcionaba con Wilson. Entonces, no, y por eso tuvieron muchos problemas entre ellos. Dato, o sea, va a ser, si los Steelers en la semana 2 le ganan a los Broncos de Denver, va a ser la ocasión con el número más alto en que un equipo le paga a otro jugador porque le ganen el partido. Entonces está curioso y es como, pues güey, 40 millones de dólares, dale. Sí, ¿no? Digo, o sea, es que hablando de la situación de quarterback, sí no siento que fuera completamente la culpa de Russell Wilson, pero sí creo que Russell Wilson tiene ciertas limitantes con las que no quiere lidiar Sean Payton. O sea, Sean Payton es un entrenador que sabe muy claro cómo funciona su sistema, qué cosas necesita y quiere a alguien que cumpla. O sea, la posición de quarterback no necesita a un mega quarterback, no necesita algo. O sea, mucho de lo que hacía Drew Brees era hacer las pequeñas cosas bien y con eso se mantenía siempre como estadísticamente como un muy buen quarterback. Pero era a base de hacer mucho de las pequeñas cosas bien. No cometía errores y le permitía en momentos claves hacer una jugada grande. Pero era mucho mantenerlo así. Y sí, hablando del esquema y todo, lo dije a broma, lo Zach Wilson. Creo que es un fit mucho mejor, aunque él no va a ser el titular. El titular, Bo Nix. Evidentemente, es Bo Nix, que creo que es un fit bastante bueno. Lo que se mostró de él en Oregon, ya que él había empezado su carrera colegial en Auburn y después pasó para allá. Y allá no tuvo tan buena carrera. Pero en Oregon y con lo que se vio del coacheo y la manera en que cambiaron lo que pedían de él, algo más similar a lo que justamente es el esquema de Sean Payton, de esto mismo, no arriesgar, buscar más como este tipo de jugadas, ir construyendo de poquito en poquito, 3-5 yardas, 3-5 yardas, 3-5 yardas, pases rápidos, hacer esto, o sea, hacer las pequeñas progresiones y todo eso de buena manera. Y veías los números de él y verdaderamente no arriesgaba la pelota, es un quarterback que no tenía problemas
de intercepciones, no tenía ningún problema como con ese tipo de cuestiones. Y lo llevaron a casi ganar el Heisman. Fue de los nominados finales que Sí. perdieron contra Jaden Daniels. Pero estuvo ahí, o sea, estuvo cerca de poder estar en esa cuestión. Va Y a ser sí importante. Dale. sí creo que justamente Sean Payton va a poder aprovechar de buena manera. Y creo que justamente por eso es que no dudaron en ningún momento en este pick de la primera ronda en tomarlo, cuando vieron que los otros 5 quarterbacks ya se habían ido de lo que se mencionaba de como el calibre de primera ronda. No, y yo creo que va a ser, la clave va a ser que se traslade simplemente lo que hacía a nivel NFL, pues. No creo, yo creo que, o sea, si es cierto que encontró su fit, yo veo que van a tener buen éxito, pero no lo veo en esta temporada. Simplemente hay muchas piezas en el equipo. Hay muchas piezas en el equipo que creo que faltan. Tuvieron muchos problemas, parte de lo que ya hablamos de Russell Wilson. En cuestión de salario, del salario, del tope salarial. Entonces, van a tener tuvieron que hacer muchos cortes, perdieron jugadores en defensa. Justin Simmons, por ejemplo, que sigue libre. Bueno, al momento que estamos grabando esto, está libre. A lo que yo leí hace poco de los días de lo que se sabía de la gente cercana a él y al equipo, que no se espera que termine regresando. Va a terminar firmando muy probable en otro lado. Pero o sea, perdieron estas piezas que siento, y que en la parte no se descarta que también, por ejemplo, alguien como Sutton pueda salir del equipo porque está pidiendo ya la extensión, quieren aprovechar a lo mejor para construir a futuro. Entonces yo veo un periodo de transición para los Broncos, pero creo que sí puede ser que hayan encontrado la pieza que necesitan de cara al futuro. Sí. Digo, aparte de eso también el pick de Troy Franklin creo que es una maravilla para ellos. Y más con las dudas de lo que mencionas de Sutton, que no se sabe qué pueda llegar a pasar ahí. ¿Por qué? Porque tomaron justamente a Franklin, que para los que no sepan era el receptor de Oregon, era el principal receptor de Bo Nix. Sí, tiene ya 2 años jugando juntos y es su principal arma en lo que hacía en el colegial. Y verdaderamente es alguien que tiene muchísima química con él y que eso le va a poder aprovechar de buena manera para poder pelear de mejor manera. Las dudas creo que vienen más en la cuestión de la línea. Creo que es donde está la mayor como que incógnita. Y a final de cuentas eso sí le pesó a los Raiders, a los Broncos la temporada anterior. Y sabemos que tuvo muchos problemas de sacks Russell Wilson. Entonces, pues sí, si eso no es un problema mayor, si logran atenderlo, puede ser que esta ofensiva camine de buena manera. Y siguen teniendo buenos jugadores en defensiva. Tienen para el que muchos, incluso Davante Adams lo dijo hace no mucho, hace un par de semanas. Mencionó que para él el mejor corner en este momento de la liga es Patrick Surtain. Podría ser, puede estar ahí. Y es un muy buen corner. Y mi punto es, tienen buenas piezas, pueden llegar a pelear más, pueden llegar a ganar un par de partidos cerrados si simplemente la ofensiva logra caminar bien con estas piezas nuevas. Yo sí veo que, o sea, a lo mejor está en un top 5 de corners en la liga, pero ahí hay varios nombres interesantes a analizar. Sí. Pero, sí, no sé, hay algo que no termino por comprar de los Broncos de Denver. Es de los equipos que más, si analizas desde que no han llegado a playoffs, es de los que están en la parte baja con más tiempo sin llegar a postemporada. Y ahora sí. Creo que ha sido muchos malos manejos. Pero bueno, ahora ya pasemos al campeón. El campeón. El bicampeón. El poderosísimo equipo de Kansas City, los Jefes. Que digo, primero para empezar, tiene uno de los mejores quarterbacks de la liga. Uno de los quarterbacks que tal vez van a pasar a la historia, como se ven, como uno de los mejores de todos los tiempos. Ya tiene 3 campeonatos. No muchos pueden hablar de eso. Ya tiene 2 MVPs. No muchos pueden hablar de eso. Entonces sí, estás hablando de un talento generacional que evidentemente les ayuda bastante a lo que puede hacer la ofensiva. Aunque hay muchas dudas en justamente su equipo, en cuestión de receptores, en cuestión de lo que tenga a su alrededor. Que parte ya atendieron esa cuestión. O sea, Travis Kelce regresa, pues, también de la misma manera que Mahomes en la posición de quarterback. Mahomes es su equivalente, Kelce es su equivalente. Kelce es uno de los mejores en la posición.
Y Sí. pero le trajeron a alguien como Marquise Brown, que viene de Arizona, que Es puede alguien ser, sólido. es alguien sólido y que si lo saben aprovechar, ahí va a ser cuestión de Andy Reid. Es una buena Si, opción de un receptor 2. y aparte traes, o sea, también traes bueno, hay que saber qué va a pasar con la situación de Rasheen Rice, con toda esta cuestión de los asuntos de fuera del campo, de off-field. Digo, antes de lo último que pasara, nada más hablando de la cuestión de lo del choque y de todo esto que había pasado antes. Y la demanda del Ahí, fotógrafo. ajá, o sea, solo con esa primera parte ya se hablaba de que probablemente tentativamente Media a lo que temporada. decían la información, la gente que sabe de la liga es, ajá, mínimo media temporada. Entonces, con otras cosas que han pasado, que ahí queda, puede ser que se llegue a perder un poquito más. No sabremos hasta más cercana a la temporada, pero sí probablemente quede fuera un tiempo y eso le puede afectar al equipo. Y aparte de eso, pues sí, también trajeron en el draft a Xavier Worthy, que es un receptor, es un velocista. Es alguien muy al estilo de lo que solía hacer Tyreek Hill para este equipo en la cuestión de poder ganarte en velocidad y poder atacarte pues en el juego, en la parte profunda, aprovechando que Mahomes tiene un muy buen brazo. Entonces creo que es la manera en que lo van a utilizar, como un deep threat. Entonces tienes ahí eso, tienes un segundo, pero sí creo que a este equipo le puede afectar no tener a su receptor 1, que es Rashee Rice, a final de cuentas. Y Sí. como se vio al final de la temporada pasada, era muy claro que él era el principal receptor de este equipo. En especial porque Kelsey, pues sí tuvo una baja. Sí venía con lesiones, sí venía como lidiando con otras cuestiones. Pero a final de cuentas también la edad, hay cuestiones ahí también. Esa es la clave con Kels. Creo que Eso es... la edad de aquí en adelante y más o sea, los Tyrants son jugadores a los que les pegan mucho en la parte de abajo y Y tiene resienten ya las varias rodillas. lesiones. Exacto. Entonces, no va a ser, cada vez va a ser más complicado. Entonces, por Y un cuando lado, ya tienes, o sea, cuando ya tienes una que ya se ha escuchado que ha considerado cuestiones de retirarse y todo, tienes el hecho de que ya gané 3 campeonatos también, o sea, no es como que digas, sí, ¿qué me queda probar? Vaya, ya he ganado 3 campeonatos. tengo a Y Taylor aparte Swift. de eso, ya tienes, puedo tal vez enfocarme, ajá, en ser el novio de Taylor Swift, enfocarme en vivir la vida bien y vivir con ella y todo, porque, ajá, creo que llega el punto en su carrera, con las lesiones, con todo, donde empiezas a valorar qué tanto vale la pena seguir aquí, teniendo en cuenta el impacto que tiene a mi cuerpo físicamente para el resto de mi vida, que es algo que hablaba mucho Jason Kelsey justamente en su podcast con Travis, de su decisión a la hora de retirarse y de cómo esta fue la primera temporada que él sintió que en miércoles todavía le dolía el cuerpo y que ya sentía como que no rendía igual. Entonces, A el desgaste menos, físico de Kelsey va a ser algo que puede ser un factor. a menos que tu nombre sea Tom Brady, no te importa todo este tipo de cosas y te da igual perder No, a y tu a Tom Brady familia. nadie lo tocaba. Veía que venía un Sí. jugador a pegarle y ya estaba en el suelo así de, no, ya se acabó la jugada, güey. O sea, ya. No, pero ya, Tócame la ya, mano. ya hablándolo como serio. O sea, sí, es que la ofensiva, ni por dónde ver donde no. O sea, escuchaba un Digo, analista en la parte final de la temporada ya en playoffs y decía es que para Kansas como ha estado la división los últimos años, sí pueden tener su periodo de altas y bajas y todo, pero saben que van a y ganar no le afecta tanto. la división y ya comprobaron que también pueden ganar fuera de casa en postemporada. Entonces, realmente la temporada de Kansas es como si ejecutar que todo no se sale de control y tu temporada empieza Vaya, de comodín. Entonces, sé que muchos de los que están aquí escuchándonos, tal vez no son muy fanáticos del soccer o así, pero haciendo una pequeña similitud al fútbol mexicano, es simplemente como que se preparan y se meten a la liguilla y ya. Pero bueno, no vamos a hablar de eso porque sé que a muchos no les gusta. Pero mi punto es eso, sí, tal vez no tienen que jugar al mayor nivel durante la temporada, aguantan, tienen un calendario relativamente tranquilo y ya de ahí simplemente agarran, se meten y en el último momento sí hacen buenos juegos y ya, se meten hasta el frente. Y la, si la división no mejora, pues van a poder seguir haciendo eso. y alguien como Andy Reid, con toda la experiencia que tiene y para la ofensiva, pues sí funciona. Seamos realistas, los dos campeonatos que tienen ahorita, el primero sí fue por la ofensiva.
Y ese segundo Super Bowl que llegaron también fue mucho la ofensiva, el que perdieron con Tampa. Pero estos últimos dos son más responsabilidad de la defensa, porque por muchos momentos la defensa fue la que cargó con una ofensiva que no carburaba. Y más este último, creo que este estuvo todavía más cargado a la defensa. Sí. Porque la ofensiva por gran parte del partido ni siquiera caminó mucho. No solo el partido, en la temporada hubo muchos momentos donde veías un Mahomes muy frustrado. Hubo un periodo que creo que fueron 4 o 5 partidos en que estuvo tirando intercepciones. Entonces decías, algo no están cómodos. Entonces, la clave también creo que va a ser cómo lidian con la presión. Porque creo que va a ser una olla de presión todo esto de tenemos que lograr el triplete. Tenemos que hacer historia. Entonces, y veamos que ese tipo de presión, solo viendo lo que pasó con los Patriotas, es algo que si las cosas empiezan a verse complicadas en ese, como en el año de la temporada perfecta, puede pesarte en el momento. No, y deja tú eso. Esta semana estaba, porque ahora sabemos, Tom Brady va a estar trabajando para Fox. Y estuvo en el programa de Colin Cowherd en The Herd. Y lo entrevistaban porque también es de Fox el programa. Y decía, le preguntaron acerca de qué pensaba de esto de la posibilidad del triplete. Y es que dice, o sea, sí, yo tengo muchos anillos y todo, pero la gente no tiene, o sea, no da como lo difícil que es ganar uno y todo lo complicado y todo lo que tiene que pasar de la manera correcta para ganar uno. Ganar uno en fila es algo imposible. O sea, de verdad es lograr 2 hazañas y es algo súper complicado. Sí. No, solo ganó una vez, solo ganó una vez en fila. En fila. No, solo fue una vez. Por eso, solo ganó, o sea, dos para... No que ganó 2 veces, que ganó 2 campeonatos seguidos. Sí. Solo lo hizo una vez. Entonces, y ganaron, de hecho, 3 campeonatos en 4 años porque no pudieron hacer justamente la tripleta. Entonces, pero, pues, sí. Y hablamos de un equipo que tuvo muchas veces la oportunidad de hacer el back-to-back y no se le dio. Pero, decía, es complicadísimo y yo creo que la presión de que todo te salga como tiene que ir, o sea, va a ser muy complicado. Y más que hay equipos muy fuertes en la conferencia americana, yo sí no creo que lo vayan a lograr. Creo que la presión y va a haber un bajón. Porque mencionaba otro detalle. Ok, si escuchas que Mahomes está súper enfocadísimo, que quiere lograrlo y esto. Tal vez un Kelsey también. Pero hay muchas piezas en el equipo que ya con un bicampeonato, con otras distracciones, otras cosas, es como, güey, esto ya lo logré. Viene la confianza, viene el bajón de la cuestión de esta competitividad. No, sí no se están dando. Simplemente de que como ya lograste todo, ya ganaste todo, viene, muchas veces los campeones tienen este bajón natural y ya con un bicampeonato puede pesarle. Y eso no es algo que creamos nosotros, fueron comentarios que alguien como Brady, que estuvo en estos equipos, lo comentó. No, y lo que quería decir era que justamente si por algo empieza en un momento como que la situación un poquito complicada de la temporada, justamente este bajón puede afectar a que puedan terminar perdiendo y no teniendo el mejor récord. Va a ser mucho de cómo manejen esto. Creo que si hay un entrenador que sabemos que pueda llegar y sacarse algo de la chistera y controlar las cosas para que puedan seguir peleando, y esto es un entrenador del calibre de Andrew Reid, que para mí personalmente es el mejor entrenador de esta generación actual. O sea, porque creo que de lo que era... O sea, no es de esta generación, pero... O sea, es que no es de la generación de Belichick que ellos completamente. Es que sí es. O sea, ganó hasta ahorita, pero él estuvo cuántos años no en Filadelfia que no se le dieron las cosas. No tenía Mahomes. Eso es tema para otro debate en otro programa. Pero ya hablando del récord, ahora sí. Ahora sí, pasemos. Y aparecerán aquí. Ahí están abajo. Entonces, creo que tenemos cuestiones muy similares. Sí, creo que los dos notamos un bajón de parte de Kansas City, pero sigue siendo lo suficiente para estar en ganando la división. No, déjate un postemporada ganando la división. Ahí la diferencia que tenemos es un juego divisional.
Tú les tienes ganando todos los de la división. Yo sí tengo que van a dividir con los Chargers. Yo consideré que perdieran uno con los Chargers. Pero el problema es que también como en la parte del calendario en la que está, sentía que jugaba a favor de Kansas. Entonces, pues sí, y creo que los Broncos o los Raiders no veo tanta chance de que le puedan sacar el partido. Aunque no sabemos. En Navidad pasado, los Raiders, que nadie daba uno por ellos, les ganaron. Y parecía Fue que la última venía derrota de Kansas. y que ahí se venía la temporada. Luego, pues sí, hablemos de los Raiders, Chargers. creo que es interesante. Ok. Primero los Chargers, porque lo tenemos esas dos posiciones prácticamente iguales. Los vemos en la orilla para poderse meter a postemporada. Un récord de 17, pero en una conferencia muy competida puede costar para poderse colar a la postemporada. ¿Sí? Digo, solo viendo lo que yo tenía en los que han salido antes de la conferencia nacional, pues esto les hubiera alcanzado sin ningún problema para meterse a los playoffs. Pero del lado de la americana, que está más competido en los comodines, porque hay más equipos peleando como que a ese nivel, pues sí se quedan fuera y va a ser muy pesado justamente lograr tener este lugar. Ojo, siguen siendo pronósticos, pero van a estar en esa zona entre el último comodín, los que quedan un poquito fuera. Entonces eso va a ser por donde sentimos que va a estar los Chargers esta temporada. Y ahora sí en la parte baja, es curioso porque los dos vemos a los Raiders con récord de 5-12, pero lo que sí diferimos es lo que va los Broncos a hacer. Tú los ves ganando un partido más que los Raiders y quedando arriba. Yo sí los veo en la parte baja de la división una vez más. No, yo sí creo que van a pelear más. Creo que de hecho a largo plazo es peor esto, porque no creo que van a tener suficiente para verdaderamente meterse. Esto es un equipo que todavía tiene muchas limitantes, pero que las cosas buenas que hicieron en ofensiva, en esta cuestión del draft o en esas mismas cuestiones, pues sí, siento que les va a ayudar. Siento que es algo que va a poder mostrar miren, el sistema de Sean Payton con un quarterback de ese estilo funciona 1000 veces mejor. Y no tiene nada que ver con que Russell Wilson no fuera bueno, simplemente que no era el esquema correcto. Y que era muy evidente que Sean Payton simplemente no lo quería ahí, pero no tenía de otra. Entonces, pues sí, en esta cuestión creo que se va a ayudar para un par de partidos más, que los puedan sacar, pero pues no les va a ayudar para poder meterse. Y creo que el punto en el que van a quedar les va a dar un peor pick la próxima temporada en el draft, que pues tal vez no sea lo mejor. Creo que tal vez tu pronóstico de ellos es algo mejor para ellos a la larga, porque no tienen tanto dinero en cuestión de cap space en los próximos años, y un pick así les puede ayudar a poder como que armar mejores cosas, que me imagino que sería un top 5 a lo que he visto de tus pronósticos. Ahí tengo varios equipos sobre esos números, así que por ahí van a estar, pero, sí, pero el punto es que en los Broncos sí los tengo en el 15 de la conferencia, entonces sí. Entonces, pues sí. Yo tengo en 15 de la conferencia a los Raiders con justamente ese 5-12. Creo que es un equipo que igual va a ser más competitivo. Creo que la misma cuestión de que el equipo cree en el coacheo va a ayudar a que puedan pelear de mejor manera, pero que a la vez siento que hay muchas limitantes. Y yo todavía tengo muchas dudas en lo que verdaderamente pueda hacer este equipo para poder competir al mayor nivel. Y creo que pérdidas como lo que fue que saliera Josh Jacobs va a afectarles más a la cuestión del equipo. O sea, sí, creo que han perdido un par de jugadores importantes y eso les va a pesar. Entonces, pues sí. Y más si sale lo que mencionabas. Si por algo también sale Davante Adams, va a ser o una de dos. O porque haya pedido y exigido eso, o porque simplemente no vean mucho futuro para la temporada y sea como, ¿sabes qué? Hay que pensar en la que sigue. Y hay que hacer un movimiento pensando en el futuro del equipo. Y esta temporada simplemente, sí o sí, va a ser la prueba de fuego para el equipo, o sea, para Antonio Pierce. Para ver si le dieron la oportunidad y todo. Si no se ve bien, cuando tal vez el equipo no está tan convencido en cuestión de la gerencia, si no está tan convencido... No se van a tentar el corazón en cortarlo. Sí, es como escuchamos ustedes, jugadores, lo que querían y todo. Sí hizo el experimento, no funcionó. Pero ahí está claro que necesitamos ir con algo diferente. Entonces, va a depender cómo se vea la cara del equipo
cómo verdaderamente compitan. Eso va a depender mucho. Y pues sí, esto es como vemos a esta división. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de esta semana. Creo que sí. Creo que me gustaría que los Chargers me muestren lo contrario, que pueden competir un poquito más. Que ganara la división le daría mucho... Ni siquiera que gane la división. Le daría mucho sabor a la temporada en general. O sea, pero que sí se puedan meter. Los tengo en la orilla, entonces si pueden sacar un par de juegos más de lo que creo, van a poder meterse a postemporada y el cielo es el límite. Y creo que alguien como Herbert debe estar muy desesperado de poder ir y competir y pelear al mayor nivel. Entonces ya será a ver cómo se ve. Déjenme en los comentarios justamente qué piensan ustedes, cómo se va a dar esto, si los Chargers tienen una oportunidad o no, si Kansas va a poder pasar por encima de todos, si va a poder hacer su tricampeonato, o cómo se van a dar las cosas. Díganos, cuéntenos, los escuchamos, los leemos. Y aparte de eso también, ya se los hemos dicho varias veces y se los seguiremos diciendo. Abajo está la aplicación para que puedan hacer sus propios pronósticos. Ahí se las dejamos. Chéquenlos, véanlos y compárenlos con el de nosotros, a ver qué les parece. Pero por el momento eso es todo. Ya seguiremos hablando de más cosas de aquí a que empiece la temporada. Así que los vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.